¿Qué tal, amigos? Nuevamente les saluda a su amigo y hermano en Cristo, Antonio García Hernández, en este su canal Estudiando el Verbo. Qué bueno que nos acompañan en esta hora y qué bueno que han apartado, ustedes y yo, un tiempo para estar en comunión con nuestro Padre amado y con su Hijo Jesucristo. Sean ustedes bienvenidos a la escuela más grande del mundo, el corazón de la iglesia y el lugar ideal para ser discípulos. En esta ocasión vamos a repasar la lección de escuela sabática para adultos, la lección número 7 para el 18 de mayo del año 2024, titulada Motivados por la Esperanza. En la lección de esta semana examinamos la base bíblica del más grande y extraordinario evento de la historia, a saber, la segunda venida de Cristo. Yo digo amén, ¿verdad? Esta verdad ha llenado de gozo los corazones de los creyentes a través de los siglos, y uno de sus promotores más destacados en tiempos modernos, en el siglo XIX, fue Guillermo Miller, quien creyó que Jesús volvería en sus días. Nosotros también debemos alegrarnos porque esta gran promesa nos da esperanza de que este mundo de dolor y sufrimiento terminará, ¿verdad? Debemos prepararnos para ese gran día. Y antes de ver el punto central de la lección, como siempre, quiero invitarles para que usted y yo tengamos una palabra de oración. Oremos. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos, te alabamos y glorificamos, Padre eterno, porque solamente tú mereces la suprema gloria, la suprema alabanza por los siglos de los siglos, ¿verdad? Y queremos, Padre eterno, decirte en esta hora, Señor, que perdones nuestros pecados, que nos limpies y purifiques, Padre eterno, para que nuestra presencia delante de ti sea un perfume agradable y que podamos, Padre eterno, ¿sí? Poder vestirnos de las ropas blancas de nuestro Señor Jesucristo. En esta hora, Padre eterno, suplicamos que tu Espíritu Santo venga y nos conduzca, sea nuestro director, ¿sí? Y que tu palabra sea lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Gracias, Padre eterno, por todo. Gracias, Padre eterno, por escucharnos, porque te lo rogamos y suplicamos humildemente en los méritos de tu amado Hijo, Cristo Jesús. Amén, amén. Motivados por la esperanza es el título de la lección número 7 del estudio de la Biblia, el gran conflicto. Y el punto central de la lección se encuentra en el libro de Isaías, en el capítulo 25, versículo 9. Quiero invitarles para que juntos podamos leerlo. Tomen sus Biblias, la palabra de Dios, el libro de libros. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Isaías, capítulo 25, y vamos a leer el versículo 9. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado, nos gozaremos y alegraremos en su salvación. Y yo digo amén. Este grito triunfante y alegre brotará de los labios de los santos esparcidos cuando Cristo aparezca en las nubes de los cielos. Los fervientes o las fervientes plegarias suplicando liberación se transformarán en himnos de alabanza. Después de la aparición de muchos falsos cristos, de 24:24, Jesús nos advierte, y de la obra maestra del engaño satánico, en el que el maligno personifica a Cristo, conflictos de los siglos, página 682, los santos reconocerán con júbilo a aquel a quien han esperado pacientemente por tanto tiempo. Los impíos han aclamado a Satanás como si fuera Cristo y el Salvador del mundo, pero los santos le han negado su
su lealtad, la cual han reservado fielmente para Cristo Jesús. Aunque la fecha exacta y el año de la segunda venida de Cristo no se dan en las profecías bíblicas, las profecías de las 70 semanas y 2300 tardes y mañanas que están relacionadas tanto con la primera como con la segunda venida de Jesús se han cumplido con precisión. Su cumplimiento preciso nos asegura que la segunda venida de Cristo es cierta y eminente. El pueblo adventista fue llamado por Dios para proclamar al mundo el cumplimiento de la profecía más antigua de la Biblia. Dios también los designó para llamar al mundo a abrazar la esperanza en la segunda venida de Jesús para poner fin al gran conflicto para siempre. ¿Cuáles son los puntos principales de la lección? Número 1, la promesa del regreso. A la espera del tiempo, William Miller y la Biblia, la cronología más larga. Vamos al primer punto de la lección. Para ello quiero invitarles, como siempre, a que tomen sus Biblias, la palabra de Dios, el libro de libros, y vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 3. ¿Qué dice la palabra de Dios? Juan 14, versículos del 1 al 3. ¿Qué dice nuestro Salvador y Señor Cristo Jesús? No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Sin duda, esto lo dijo porque en ese tiempo sus discípulos estaban turbados, ya que Jesús había anunciado que pronto los dejaría. Juan 13:33. Por eso les digo que su ausencia solo sería temporaria y que su partida sería para beneficio de ellos, ¿verdad? Inclusive dijo, no os dejaré huérfanos, vendrá otro consolador, ahí en el capítulo 14, ¿verdad? Ahí continúa la secuencia de la conversación, ¿verdad? Ahora, muchos decimos que creemos en Dios, ¿verdad? En el Padre, pero también creemos en Cristo. Yo digo amén. Si es así, amén, ¿verdad? La pluma inspirada, en una nota por demás interesante de su libro La Segunda Venida y el Cielo, en la página 15.1, miren lo que dice. La tónica de las Escrituras, una de las verdades más solemnes y más gloriosas que revela la Biblia, es la segunda venida de Cristo para completar la obra de redención. ¿Cuál es el propósito entonces de la segunda venida de Jesús? Completar la gran obra de redención. Al pueblo peregrino de Dios, que por tanto tiempo hubo que morar en región de sombra y muerte, le es dada una valiosa esperanza inspiradora de alegría con la promesa de la venida de aquel que es la resurrección y la vida. ¿Se acuerdan? ¿Qué dice Jesús? Yo soy la resurrección y la vida, ¿verdad? El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Esa es una muy grande promesa que Jesús ha dejado para cada uno de nosotros, para que tengamos esperanza. Sigue diciendo la pluma inspirada, para hacer volver a su propio desterrado. La doctrina del segundo advenimiento es verdadera, la nota tónica de las Sagradas Escrituras. ¿Ah? Ahora, vamos al siguiente punto, a la esperanza del tiempo. A la esperanza del tiempo. Y quiero invitarles para que vayamos a la Biblia nuevamente, al libro de Hechos, al capítulo 1, versículos 1 y 9. Libro de Hechos,
capítulo 1, versículos del 9 al 11. Después de haber dicho esto, ellos lo vieron elevarse y ser recibido por una nube que le ocultó de sus ojos. Mientras miraban al cielo y veían cómo él se alejaba, dos varones vestidos de blanco se pusieron junto a ellos y les dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ustedes han visto irse al cielo vendrá de la misma manera que le vieron desaparecer. Qué valiosa esperanza, sin duda, les revelaron aquellos ángeles a sus apóstoles, a sus enviados, a sus discípulos. Desde la primera venida de nuestro Salvador, tanto sus discípulos y hasta la iglesia protestante se ha confundido o malinterpretado la palabra divina. De modo que algunos piensan que Jesús ya vino, otros que lo veremos con el ojo espiritual, otros como los primeros adventistas, que al cumplimiento de la profecía más larga escrita en la palabra de Dios, Daniel 8:14, que nuestro Salvador establecería un reino terrenal. No nos dejemos engañar, porque la providencia de Dios en su palabra ha dejado claro los acontecimientos que rodean este regreso. En primer lugar, dice Apocalipsis 1:7 que todo ojo le verá, ¿verdad? Mateo 24:27, ¿qué dice? Vamos rápidamente. Mateo 24:27. Porque como el relámpago que sale de oriente y se muestra a occidente, hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué significa esto? Significa que este acontecimiento, la segunda venida de Cristo Jesús, no se hará en secreto, ni hay misterio en él en cuanto a su retorno. A nadie habrá que decirle que ha regresado a la tierra, porque todos le verán, ¿verdad? Apocalipsis 1:7. La descripción hecha en este pasaje no deja la posibilidad de que haya un rapto secreto, ni una venida mística, ni de que se cumplan otras falsas teorías elaboradas por personas piadosas, pero con mal celo que ciencia, que creen tener el don de profecía. La gente ha de ver a Jesús viniendo en las nubes de los cielos. Mateo 24:30, Mateo 16:27, Mateo 26:64, Marcos 8:38 y Marcos 14:62, Hechos 1:11 y Apocalipsis 1:7. La segunda venida de Jesús será un acontecimiento inconfundible. Todos sabrán qué está ocurriendo sin que haya que decirlo, ¿verdad? Desde los cuatro puntos cardinales se verá este acontecimiento. Igualmente, el apóstol Pablo, ahí en segunda de Tesalonicenses, nos da también otras señales que nos ayudarán a entender esto para no ser engañados. Segunda de Tesalonicenses 2-4. Segunda de Tesalonicenses 2-4. Vamos rápidamente. Dice el apóstol Pablo que no nos dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hay algunas señales con las cuales nosotros podemos estar ciertos y no dejarnos engañar por falsas esperanzas, ¿eh? La espera que nosotros tenemos, sin duda, es una espera, como dice el libro de Apocalipsis. Ahí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús, ¿verdad? ¿Cómo debemos esperar y aguardar ese gran acontecimiento, esa bendita esperanza? En el tiempo
haciendo la voluntad de Dios y teniendo la fe de Jesús, ¿verdad? Entonces, una de las señales que nos va a ayudar a identificar el tiempo, ¿verdad?, es que va a venir apostasía dentro de la iglesia y se va a manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone, versículo 4, y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y yo te pregunto, estimado amigo y hermano, ¿quién es el que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios? El anticristo. ¿Quién es el anticristo? Todo aquel que se opone a Dios. La falsa iglesia, ¿verdad?, revestida del hombre que no solamente es religioso, sino también político. Ahora, la pluma inspirada, haciendo referencia a Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 18, donde la palabra de Dios nos revela la forma en que se ha de aparecer el Señor y Dios nuestro. Ahí en el libro Conflicto de los Siglos, página 304, miren lo que dice: la venida del Señor ha sido en todo tiempo la esperanza de sus verdaderos seguidores. La promesa de despedida del Salvador sobre el monte de los Olivos, de que volvería, iluminó el futuro para sus discípulos y llenó sus corazones con gozo y esperanza que las penas no podían apagar ni las pruebas disminuir. Entre los sufrimientos y las persecuciones, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo era la esperanza bienaventurada. Cuando los cristianos de Tesalónica, agobiados por el dolor, enterraban a sus amados que habían esperado vivir hasta ser testigos de la venida del Señor, Pablo, su maestro, les recordaba la resurrección que se verificaría cuando viniese el Salvador. Entonces los muertos en Cristo resucitarán, les dijo a la iglesia de Tesalónica, y juntamente con los vivos serían arrebatados para recibir a Cristo en el aire, y dijo: así estaremos siempre con el Señor, consolados pues los unos con los otros con estas palabras. Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 18. Vamos al tercer punto de la lección: William Miller y la Biblia. Para ello, como siempre, quiero invitarlos a que vayamos nuevamente a la palabra de Dios, a 2 de Pedro 1, 19 al 21. 2 de Pedro 1, 19 al 21. ¿Qué dice la palabra de Dios? Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual haces bien estar atentos, como una antorcha que alumbra un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y esto es importante, ¿verdad? Ninguna profecía es de la Escritura, ninguna página, ninguna promesa, ninguna profecía, ningún texto es de interpretación privada de algún hombre. Sé porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pablo sugiere que en las palabras siguientes Pedro habla de algo adicional a su extraordinaria experiencia en la transfiguración, aunque de ninguna manera la reemplaza. Los lectores de Pedro no habían estado presentes en la transfiguración y podían sentirse propensos a dudar de que ella había confirmado el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, 2 de Pedro 1:16. Pero hay algo igualmente convincente para Pedro y quizá más aún para sus lectores: la palabra profética más segura. Tenemos en la Biblia la palabra profética más segura. ¿Por qué estamos seguros de que esto es así? Porque muchos eventos descritos y revelados en la palabra de Dios ya se han cumplido cabalmente
y puntualmente. Dios no es hombre para equivocarse, ¿verdad? Todo lo que Dios anuncia se cumple. Ahora bien, en la edad oscura, en el viejo mundo, Dios levantó a muchos reformadores protestantes para sacar a la luz la justificación por la fe solo en Cristo. Pero también llamó a William Miller, quien vivió desde el año 1782 a 1849, predicador, laico, bautista, estudiante de historia y profecía bíblica, y quien ayudó a redescubrir y predicar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. De modo que por esto fue considerado fundador del movimiento adventista alrededor de los años 1830 a 1840 en Norteamérica. Tanto los adventistas del séptimo día como los mileristas anhelaban esperanza, pero querían una esperanza edificada sobre el sólido fundamento de la palabra de Dios. Los símbolos de los libros proféticos no están rodeados de misterio. Un Dios amoroso nos ha dado su palabra profética con el fin de prepararnos para los acontecimientos culminantes que pronto tendrán lugar en este mundo. William Miller comprendió claramente que la mejor manera de entender las profecías era permitir que éstas se interpretaran a sí mismas. Es decir, la Biblia se interpreta a sí misma. La palabra bíblica explica claramente los símbolos proféticos. La bestia representa reyes o reinos, Daniel 7:17 y versículo 23. El viento representa destrucción, Jeremías 49:36. El agua representa pueblos o naciones, Apocalipsis 17:15. La mujer representa a la iglesia, Jeremías 6:2 y Efesios 5:22 al 32. Las profecías temporales de Daniel y Apocalipsis también se dan en lenguaje simbólico, en el que un día profético representa un año literal, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios en Números 14:34 y Ezequiel 4:6. Cuando William Miller aplicó estos principios de interpretación bíblica, quedó sorprendido con su descubrimiento respecto de lo que él creía que era el momento del regreso de Cristo. Esto sucedió debido a que los que habían sido escogidos para presentar la verdad presente se encontraban en un estado espiritual de aturdimiento. Con esto se cumple lo que el profeta Isaías dice en el capítulo 28, versículo 9, a manera de pregunta. Vamos rápidamente a Ezequiel 28:9. Ezequiel 28:9. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Ezequiel 28:9. Hablará delante del que te mate diciendo: yo soy tu Dios. Tu hombre eres y no Dios en la mano de tu matador. Noten lo que dice al principio de este versículo. Hablarás delante del que te mate diciendo: yo soy tu Dios. Tu hombre eres y no Dios en la mano de tu matador. Solamente es el Señor, dice el profeta Daniel, el que revela todos los misterios. Ahí en el capítulo 2 del libro del profeta Daniel, Él es el que pone y quita reyes y cambia los tiempos. Solo Él. Entonces, solo Él nos puede revelar por medio del Espíritu Santo, ¿verdad?, todas las cosas que para la mayoría están ocultas dentro de su palabra, ¿verdad? Tenemos que hacer oración, tenemos que tener el deseo ferviente de conocer más su palabra, ¿sí?, y conocer más a Dios. Y de esa manera, ¿sí?, William Miller logró entender lo que las profecías decían de nuestro Señor Jesucristo y su regreso. Ahora bien, vamos al cuarto punto de la lección, que son los 2300 días de Daniel 8:14. La profecía de Daniel 8:14 anuncia el tiempo cuando debía comenzar esta obra especial. La purificación del santuario celestial abarca
toda la obra del juicio final, que comienza con la fase de la investigación y termina con la fase de ejecución, que da como resultado la erradicación permanente del pecado en el universo. Vamos rápidamente al libro del profeta Daniel, capítulo 8, versículo 14. Y él le dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será crucificado. Vale la pena decir que literalmente tarde y mañana representan un día. Y en profecía, un día representa un año. Ya dijimos las citas que se encuentran ahí en Números 14:34 y Ezequiel 4:6. Un aspecto importante del juicio final en esta profecía es la vindicación del carácter de Dios ante todas las inteligencias del universo. Debe demostrarse que no tienen ninguna base las acusaciones falsas de Satanás que ha presentado contra el gobierno de Dios. Se debe mostrar que Dios ha sido completamente justo al elegir a ciertos individuos para que formen parte de su reino futuro y al impedir la entrada de otros allí. La profecía de los 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14 fue objeto de estudio no solo de Guillermo Miller, quien creía o entendía que el santuario al que se refería el profeta Daniel sería la tierra que sería purificada por el pecado antes de la segunda venida de Jesucristo. Hubo en ese entonces, en 1830, 1840, una tendencia tanto en Norteamérica, en Sudamérica y en Europa a predicar la profecía bíblica, y por otro lado, concretamente en relación a la finalización de la profecía. Es decir, aunque la iglesia adventista del séptimo día se pudiera pensar que sufrió un chasco, Dios aún así hizo un trabajo especial para que se cumpliera, ¿sí?, esta profecía. Una profecía donde el punto principal, en primer lugar, es la segunda venida de Cristo Jesús, y con ello la erradicación completa del pecado en esta tierra. Como resultado de esto hubo un reavivamiento muy grande, al grado que muchos, al aceptar la predicación del regreso de Jesús al término de la profecía, vendían sus propiedades poniendo al servicio de la iglesia el importe de la venta. Asimismo, William Miller o Guillermo Miller sabía que la profecía de Daniel 8:14 terminaría en el año 1844, y tiempo después aceptó una fecha que colocó el hermano Samuel Snow, la del 22 de octubre de 1844, fecha en la que supuestamente nuestro Señor Jesucristo regresaría, recordando lo que dijo Jesús en Mateo 24:36. Entendieron en conclusión que al purificar la tierra de todo pecado le seguiría el evento muy especial, la segunda venida de Jesucristo en este mundo. Antes de comentar lo que ellos, como resultado del estudio de esta profecía de los 2300 días, quiero invitarles para que vayamos a la Biblia en Mateo 24:36. Mateo 24:36. ¿Qué dice la palabra de Dios? Libro de libros, ¿cómo está escrito? Miren lo que dice la palabra de Dios. De cierto os digo, nuevamente, Mateo 24:36. Corrijo, ¿verdad? Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Qué significa esto? Se entiende que se refiere aquí al día de su venida y del fin del mundo, ¿verdad? Quienes se sientan tentados a calcular precisamente cuántos años pueden faltar hasta la venida de Cristo, harían bien en considerar el consejo que se presenta aquí como el de Hechos 1:7, ¿verdad? Hechos en el que el privilegio, el deber de los cristianos, permanecer alerta, observar las señales del retorno de Jesús y saber cuándo se acerca su venida, ¿verdad? Ni los ángeles saben
Jesús dice, solo mi Padre, sino solo mi Padre. Ahora, una de las señales que da Jesús para que estemos alertas está en el versículo 37. Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y aquí viene el versículo, porque como los días de antes del diluvio estaban comiendo y viviendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre, ¿verdad? Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, una de las señales en la que podemos estar seguros que Cristo viene ya, yo digo amén, es que tanto mujeres y hombres van a estar inmersos en el mundo y todas las cosas de Dios no les interesará. ¿Verdad? Es una de las grandes señales, ¿sí?, de que Cristo viene ya. ¿Verdad? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Estar preparados. ¿Verdad? Estar preparados. Así que lo que William Miller y todos los milleristas entendieron acerca de la segunda venida de Cristo y las fechas que ellos concluyeron después de un gran estudio y oración, se refería a otro evento que ocurriría en el cielo y no en la tierra. ¿Ah? Otro evento. Ahora, ¿por qué es importante entender toda esta secuencia de la profecía bíblica de Daniel 8:14? Porque todo lo que reveló a sus profetas se ha cumplido cabalmente. De modo que teniendo el día de hoy la verdad presente, cabe preguntar, ¿hubo verdaderamente un chasco dentro de la iglesia en 1844? Eso ya lo dejamos a consideración de cada quien. Hubo un error de William Miller en la colocación de la fecha del 22 de octubre de 1844 y el movimiento millerista. ¿Será que Jesús vino, como algunos dicen, de manera espiritual? ¿Verdad? Es decir, como los testigos de Jehová dicen que vino ya con el ojo espiritual. Quién sabe a qué se refieren con eso, pero en fin. Vamos a la última parte de esta lección. Para ello quiero invitarles al libro de Daniel, capítulo 9, versículo 25, para poder entender la profecía más larga que Dios nos ha dado a todos los que somos de su pueblo, y que ha dado también a todo el mundo, pero que el mundo no ha querido saber de Dios. ¿Verdad? Vamos a esta profecía que está en Daniel 9:25. Rápido, en Daniel 9:25. ¿Qué dice la palabra de Dios? Daniel 9:25. Daniel 9:25 nos habla de a partir de qué año se debe de tomar en cuenta para determinar el tiempo de los 2300 tardes y mañanas. Miren lo que dice. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 70 semanas, 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en los tiempos. ¿Verdad? Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, ¿en qué año se dio esta orden? ¿Verdad? En el año 537 antes de Cristo. ¿Verdad? Esto se encuentra en Esdras 1, del 1 al 14. ¿Verdad? Y la segunda orden fue durante el reinado de Darío I. Y podemos encontrar más información ahí en Esdras capítulo 6, versículos de 1 al 12 y Esdras 7, del 1 al 26, donde hay información adicional en relación a esto. En sus decretos, ni Ciro ni Darío depusieron medidas efectivas para la restauración del Estado civil judío como una unidad completa, aunque en la profecía de Daniel se prometía una restauración del gobierno religioso y del gobierno civil. El decreto del 7º año de Artajerjes fue el primero que dio
al Estado judío completa autonomía bajo el dominio persa. Entonces el decreto fue emitido por Artajerjes, rey de Persia, en el año 457 a.C. Este decreto fue el último de 3 decretos para permitir que los judíos regresaran a reconstruir Jerusalén y restaurar los servicios de adoración en el templo. Este tercer decreto fue el más completo y que marcó el comienzo de la profecía de los 2300 días o años. Esdras 7, del 7 al 13. Ahora bien, en esta profecía extraordinaria, Daniel predijo que desde que salga la orden de restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías, transcurrirían 69 semanas proféticas, o 483 días proféticos, como se debe mostrar aquí en la gráfica, o años literales, puesto que el decreto se expidió en el otoño del 457 a.C. 483 se extendían hasta el otoño del año 27 después de Cristo. La palabra Mesías significa el ungido. En el otoño del 27 después de Cristo, Cristo se bautizó y recibió la unción del Espíritu Santo. Hechos 10:38. Después de su bautismo, Jesús fue a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, ¿verdad? Decía, el tiempo se ha cumplido. Marcos 1 del 14 y 15, ¿verdad? Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. En la primavera del 31 después de Cristo, a mediados de esa última semana profética, 3 años y medio después de su bautismo, Jesús fue crucificado. Nota, vean la gráfica. El sistema de ofrendas que señalaba hacia el Cordero de Dios terminó con el sacrificio de Cristo en el Calvario. El tipo se había encontrado con el antitipo y finalmente todos los sacrificios y ofrendas del sistema ceremonial cesaron. Por eso cuando Cristo expiró en la cruz del Calvario, las cortinas del templo se rasgaron de arriba hacia abajo, cumpliéndose así la profecía de que las ofrendas que señalaba el Cordero de Dios terminó con el sacrificio de Cristo en el Calvario. El tipo se había encontrado con el antitipo y, como ya dije, finalmente todos los sacrificios y ofrendas del sistema ceremonial cesaron. Y aquí es importante subrayar que, para que no nos confundamos, porque muchas veces dicen es que la ley ya quedó crucificada, ¿sí? Pero es la ley ceremonial la que quedó sin efecto con la muerte del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es decir, con la muerte de nuestro amado Cristo Jesús. Las 70 semanas o 490 años especialmente asignadas a Dios terminaron en el año 34 después de Cristo, con el rechazo del mensaje evangélico por parte del Sanedrín. Hechos 6, versículos del 8 al 7. Si restamos 490 años de la profecía de 2300 años, quedan 1800 años para la conclusión de la profecía. Esto nos lleva hasta el año 1844 después de Cristo. William Miller y los primeros adventistas creían que el santuario de Daniel 8:14 era en la tierra y supusieron que Cristo vendría a purificar la tierra con fuego en 1844. Como podemos observar aquí en las gráficas. Al recapacitar en nuestra historia pasada, dice la pluma inspirada, considerando el chasco que hubo en 1844 dentro de la iglesia adventista del séptimo día, el espíritu de profecía dice, al recapacitar en nuestra historia pasada, habiendo recorrido cada paso de su progreso hasta nuestra situación actual, puedo decir, alabemos a Dios. Mientras contemplo lo que Dios ha hecho, me siento llena de asombro y confianza en Cristo como nuestro líder,
No tenemos nada que temer por el futuro, excepto que vivimos la manera en la que el Señor nos ha conducido. Esto está en Mensajes Selectos, tomo 3, página 183. Una de las verdades solemnes y más gloriosas que revela la Biblia es la segunda venida de Cristo para completar la gran obra de redención del pueblo peregrino de Dios, que por tanto tiempo hubo de morar, ya lo leímos esto, en la región y sombra de muerte. Les da una valiosa esperanza inspiradora de alegría con la promesa de la venida de aquel que es la resurrección y la vida para hacer volver propio desterrado. La doctrina del segundo advenimiento es verdaderamente la nota tónica de las Sagradas Escrituras. Y termino con otra joya de la pluma inspirada en lugares celestiales del 14 de diciembre. Miren lo que dice: todo lo que tenemos que hacer se refiere al día de hoy. Hoy hemos de ser fieles a nuestro cometido. Hoy hemos de amar a Dios con todo el corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Hoy hemos de resistir las tentaciones del enemigo y obtener el triunfo mediante la gracia de Cristo. Así estaremos velando y esperando la venida de Cristo. Debiéramos vivir cada día como si fuera el último de nuestra existencia en esta tierra. Si supiéramos que Cristo viene mañana, no diríamos hoy todas las palabras bondadosas y realizaremos todos los actos anegados que pudiéramos. Sin duda sí, y yo digo amén. Hemos llegado al fin de este gran repaso, ¿verdad? De Escuela Sabática para Adultos, la lección número 7, esperando que sea para ustedes de gran bendición. Gracias por su paciencia, gracias por hacer un tiempo para tener comunión con nuestro Padre amado y con su Hijo Jesucristo, para quien pido toda la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hasta pronto.